Pues esos juicios que se perdieron ahora, quiero decirles que vienen desde el gobierno anterior, la administración anterior de este gobierno. Ahí se cometieron los errores, las faltas que ahora se sancionan. A mí me comunicaron el mismo día que tomé posesión que ya había resuelto la Corte sancionar al Estado por ese motivo. Sin embargo, nosotros recurrimos ante la Corte, inconformándonos, y se siguió un proceso que ahora concluye. Es aquel gobierno el que cometió faltas en 2 auditorías relativas a 2 empresas muy conocidas y prominentes en el Estado. Ahora, pedirles no me castiguen, porque ese hecho te castiga, te dice tienes 10 meses sin derecho a cobrar. Pues sí, yo les digo, si además de que voy a pagar algo que no lo generé, no me van a sancionar para no trabajar y recoger, pues ¿con qué les pago? Pero tenemos que pagar, si nos dan 22, ¿cuándo? Pues tendríamos que pagar con recaudación los 1.500 y los 2.200 millones. Con recaudación, no hay de dónde, de otra parte. ¿Y de dónde más? A propósito de la pregunta de la diputada Elizabeth, pues lo otro sería castigar la obra pública. Bueno, vamos a ver si el SAT nos hace un ajuste. Lo que sí les digo es que Hacienda ya no me hizo ajuste, porque en este recurso es parte de Hacienda, del SAT y parte de Hacienda. ¿Cuánto le debemos a Hacienda? 700 millones de pesos de estos. Esto no, el primer dinero que llegue, a ver Miguel, ¿dónde está Miguel? El tesorero. ¿Cuándo llega dinero? En enero. Pues nos llega el 1.000 millones de pesos de participaciones, nos van a quitar 700. ¿700 por qué? Porque el Hacienda no me dio plazo. El SAT sí nos está queriendo dar plazo, ya nos ofreció uno, nosotros queremos más, pero esos 700 hay que pagarlos ahora en enero y a ver cómo pagamos las quincenas, rector y todos los rectores de las universidades y el gobierno, etcétera, porque vamos a ver ajustados. Nosotros recibimos una denuncia por parte del director general del SATES. Esta fue presentada a finales de octubre y la ley no marca un término ni un plazo para poder hacer una investigación, pero tomando las consideraciones y las instrucciones hemos estado documentando. De hecho, el día viernes, si no me equivoco, 10 de enero del 2025 de ese año, se acaba de notificar la determinación de la calificación de falta administrativa grave al director general del SATES. Queda como una responsabilidad administrativa solamente, no hay una probable responsabilidad penal. A consideración de la autoridad se podrá remitir también ante la Fiscalía General del Estado. Ahorita es administrativo. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Pues como usted puede vernos y oírnos, seguimos en este formato por Zoom, debido a toda la violencia que en estos momentos impera en la capital de nuestro estado. Se lo digo porque es importante comentarlo debido a todas estas situaciones que se han dado en torno a la información que maneja toda el área de prensa, todos los medios de comunicación que están en la nómina como si no pasara absolutamente nada. Es increíble, realmente increíble lo que está pasando con esto de que vamos a pagar al SAT federal, le vamos a pagar una cantidad de miles de millones de pesos porque en voz de los que se lo robaron y de los que están solapando, pues simple y sencillamente no existen culpables. Lo que existe es a ver quién va a tapar todo esto que tuvo que ver con una administración totalmente corrupta por parte de Quirino Ordaz Coppel y la administración de Robert Rocha Moya, pues haciéndole todo
todo lo que es esta complicidad, esta forma de, por un lado, decir que sí, que hubo toda esta, todo este desaseo, todo este pillaje de parte de la administración de Quirino, pero por otro lado, también diciendo que pues lo tenemos que pagar y no nos queda absolutamente de otra. Ese va a ser el tema de hoy y realmente es, se lo digo, increíble que normalicen la corrupción, la impunidad, de una manera tan grotesca en este estado, saliendo el mismo gobernador a decir que él se enteró el primer día en que asumió la gobernatura de Sinaloa. De ese tamaño es el descaro y la sinvergüenza de esta administración. Bueno, este será el tema y para ello le presento a mis compañeros y amigos, Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo Arnulfo Mendoza. Un abrazo lleno de bendiciones y éxitos para todos. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos. Acabamos de ser testigos de todo este descaro, de toda esta complicidad y pillaje al erario público, y es increíble que estemos oyendo cómo es que la administración de Rubén Rocha Moya pues está haciendo hasta lo imposible por tapar la corrupción de Quirino Ordaz Coppel. Hay una sanción administrativa, hay gente que se robó dinero, hay dos grupos empresariales muy poderosos que están envueltos en esto. Uno es Grupo Coppel, el otro es Grupo ARE, y son grupos empresariales que estuvieron presentes en la administración de Quirino Ordaz, con contratos, con convenios, con mucho dinero que bajaron de la federación, no nada más para beneficiarse ellos, como lo estamos viendo en este sistema de tributario, sino también en algunos otros proyectos, como lo fue aquel malecón, en donde pues realmente los hoteleros fueron los ganones con miles y miles de millones, y parece ser que no tienen límites, mucho menos llenadera en esto de ordeñar las finanzas y pues decirle a la población, es que pues ustedes lo tienen que pagar, ellos se lo robaron, nosotros lo solapamos, ustedes lo pagan. Así de sencillo y así de normal lo dice el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En el video que acabamos de ver, pues ahí están a su lado cuando da todo pues toda esta narrativa de quiénes fueron, de que ahora a quienes les toca pagar, pues está Enrique Insunza, que era secretario de gobierno, y también está Enrique Díaz Vega, que pues también fue tesorero, y si ellos sabían desde el primer día, porque así lo están diciendo, desde el primer día de esta administración, que Quirino había hecho esa mala administración, por decirlo de alguna manera, y haber desfalcado al SAT, pues ellos deben de tener una responsabilidad. Eso es lo que nos queda claro de lo que ellos están diciendo. O sea, yo me di cuenta desde el primer día de mi administración, entonces ellos deben de tener, pues por supuesto, que una responsabilidad en esto. Abel, pues es increíble la manera tan sosa, tan abierta, tan cínica del gobernador para hacer esta narrativa de ellos fueron los que robaron, nosotros somos los que vamos a tapar a los que robaron y ustedes son los que van a pagar. Yo recuerdo que evidencié desde el malobato, el mal manejo de las finanzas, y pensamos que alguien más tranza que Maloba no iba a haber, pero llegó Quirino.
¿no? El detalle, nosotros veníamos dándole seguimiento desde la biblioteca Alberto Owen. Gilberto Owen, que fue un elefante y hasta la fecha sigue siendo un elefante blanco, como Maloba había malgastado ahí una lana y luego pues Quirino pues también la estuvo ahí como mantuvieron. De hecho la inauguró él, ¿no? Pero también fue un elefante blanco. También el paso por el Instituto de Pensiones, el sobredisparado porcentaje en publicidad que gastó Quirino y en ese logotipo de puro Sinaloa, calidad puro Sinaloa, o no me acuerdo cómo decía. Estamos hablando de millones y millones y millones de pesos y en el tema también de las concesiones a estadios a particulares. O sea, todo eso se evidenció en tiempo y forma, con nombres y apellidos. Recuerdo cuando, pues, si no me falla la memoria, el actual gobernador era parte del gabinete de Quirino. Así es que él también tenía que haber estado enterado de ese rollo. Ahora, pues yo no comprendo cómo AMLO llega y rescata a Quirino ofreciéndole una embajada de México allá en España, pero sí entiendo por qué no, porque entregó el Estado, se lo entregó a Morena para que pudiera llegar Rocha. Pero lo curioso de este caso, de estos desfalcos que fueron denunciados en su tiempo, ahí mismo en el Congreso, incluso por algunos diputados de que hoy están en Morena, como Merari Villegas, como Graciela Domínguez, como Pedro Lobo, incluso un diputado que fue muy apegado a Quirino, que es el frijol, Jesús Ibarra, hoy es morenista, no Ricardo lo Madrid escuchamos también. decir nada. No escuchamos decir nada sobre el tema, pero también los que eran morenistas y siguen siendo morenistas y no bajaban a Quirino de ratero, hoy están silenciados totalmente, no dicen absolutamente nada. Es increíble cómo aquí el ser gobernador te da una patente de corso para robar, salirte y que no te hagan absolutamente nada, ¿no? El mismo gobernador en su primer día de gobierno dijo, es que no me dejaron un peso, tuvo que pedir prestado para pagar la nómina. O sea, está diciendo que Quirino dejó las arcas vacías, cabrón, imagínate. Y Hoy lo hoy, está volviendo a repetir, Abel, diciendo que enero pues se las van a ver muy, muy difícil de sacar el mes así porque es. pues les van a quitar de 1,000 millones que vienen de partida federal, Sí, 700 millones de pesos. Es increíble que lo normalice, él normalice todo este claro. saqueo pues ante la ciudadanía que pues simple y sencillamente pues no protesta, no dice nada. Nada, no, pues mira, el premio ahí está, por ser ratero, ahí está el premio, es una embajada. Aldo, es increíble todo esto que está pasando. Nosotros que vivimos aquí lo constatamos, porque si alguien te pregunta por otro lado, pues, va a ser difícil que lo entienda. Muertos, cierre de negocios, la violencia, todo lo que da, no vemos como para cuándo esto pueda disminuir, al contrario, se ve que esto pues sigue en un alto nivel de violencia, pero aparte la corrupción y la impunidad, no sé si está igual o por encima de la violencia que está pasando, o sea, no nada más el gobierno se ha dedicado a minimizar la violencia, a hacerla normal, a que nosotros veamos esta situación como, bueno, pues aquí nos tocó vivir y así vamos a hacerlo, sino aparte a que todo lo que digan acerca de la corrupción y la impunidad, sean 5,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, sean los miles de millones que sea, lo único que tenemos que hacer es agradecerle al gobernador que nos diga que vamos a pagar porque ellos se robaron ese dinero. Es increíble, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, como me gustaría nombrar a Quirino como el rey de la impunidad, porque se sabía que ya había desfalcado, ¿no? Al Estado, justamente desde el primer día, y lo dijo el gobernador en su toma de protesta, que según le habían dejado una feriecilla nada más para para las quincenas esas, ¿no? Pero pues creo que la realidad es otra.
el gobernador, desde ese video que vimos de 2023 donde anuncia este desfalco, y que obviamente ahí él dice, no, es que desde el primer día de mi gobierno estábamos enterados. Entonces, el gobierno actual es parte también de este saqueo y que lo permitió, o sea, y que incluso lo dejó correr, aunque hayan dicho ellos que habían metido recursos para ver cómo apelaban esas sanciones, etcétera, ¿no? El caso es que el daño llegó y llegó de un chingadazo, como podemos decir. Ahora sale Rubén Rocha Moya diciendo que la obra pública es la base para reactivar la economía. Pero si no tenemos seguridad, ¿cómo se va a reactivar la economía? Vemos el robo de vehículos diario, que va arriba de 15 vehículos diarios ahora en estos últimos días. Asesinatos, eh, ya los cierres de negocio, la verdad. eh, Es lamentable, es triste ver cómo negocios de más de 40 años tienen que cerrar sus puertas y que diga el gobernador que la obra pública es la base. Nada más como como un dato, ¿no? El gobernador dice que van a utilizar 2.300 millones de pesos para obra pública y 1.297 millones van a ser nada más para Culiacán. 100 millones de pesos para Mazatlán, que honestamente 100 millones de pesos a No, nada. comparación de lo que le metió Quirino a Mazatlán y que durante estos años hemos documentado en de primera, es literalmente es un pelito del poco pelo que tengo yo, ¿no? 298.6 millones de pesos a Guasave, que digo, a Guasave nunca, muy pocos lo han visto ahí, pero sin embargo, Guasave es una ciudad que va creciendo y 110 millones de pesos en Ahome. Lo que sí me brinca son esos 1.297 millones de pesos a Culiacán, que ya se había dicho que hay un carrusel de empresas que había usado que ha usado el gobierno de Rubén Rocha Moya y que son los beneficiarios de estos y que durante mucho tiempo se ha dicho que desde el tercer piso pues se mueven estas obras a los que a ellos les conviene. Es un hecho, Ricardo, que la ley, pues hay que aplicarla, pero cuando la ley la manejan los mismos infractores, pues es muy difícil que cumpla la función que debería de cumplir. Si esto de que son sanciones administrativas, pues deberían de estar en el Congreso estudiando todo esto que está pasando para convertirlas en lugar de administrativas a penales y muchas situaciones de corrupción que solamente son administrativas, el Congreso ya debería de estar haciendo la tarea para que se convirtieran o tuvieran un peso más penal para ver si estos señores siguieran robando de la manera que lo hacen. Se habla de la obra pública, pero aparte de la obra pública que en su momento Héctor Cuen denunció a los hijos con papeles en mano diciendo que había ya metido una denuncia a la Fiscalía General de la República, es parte de la misma historia de corrupción que viene desde el primer momento que Rocha Moya agarra el gobierno de Sinaloa, Ricardo. Bueno, a mí me parece que el caso es grave, pero también veo yo que lo están utilizando como una cortina de humo para quitar la atención del tema principal que tenemos en Sinaloa, que es el de la violencia. No me parece menor que aparentemente anden perdidos 2.200 millones de pesos. Cuando se trata de dinero, no se pierde, nada más cambia de dueño. El sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que fue creado en 2015, sumó a Sinaloa, en donde a Sinaloa se le dieron facultades para que supervisara empresas que generan muchos ingresos en materia de impuestos federales, como el impuesto sobre la renta, el IVA, etcétera, ¿no? Entonces, el problema fue que el sistema de administración tributaria del estado de Sinaloa, el llamado SATES, no hizo las cosas de acuerdo a como pactaron con el gobierno federal. Y qué curioso que siendo gobernador Quirino Ordaz Coppel,
el grupo más beneficiado fue el grupo Coppel y que el titular de SATES era Gabriel García Coppel Primo. y que el gobernador de Sinaloa actual había sido coordinador de asesores de Quirino Ordaz Coppel. Yo pregunto a las personas que nos están viendo, ¿qué estuviera diciendo ahorita Claudia Sheinbaum? ¿Qué estuviera diciendo Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué estuvieran diciendo los morenistas si el grupo beneficiado hubiera sido el grupo Electra, el grupo de Banco Azteca? ¿Cómo estuvieran? Creo yo que no es menor, como lo dije hace rato, pero ha habido desfalcos más grandes, como el de Segalmex, que fueron más de 15 mil millones de pesos y no se hizo nada. Hubo también Andrés Manuel López Obrador y la gente de Morena sabe muy bien el efecto que le ocasionó a México el Fobaproa y no quedó en nada. Entonces, mi postura es, el gobernador de Sinaloa va a hacer todo lo necesario para que nadie salga castigado y para que no se recupere ningún peso. Porque le digo, no se perdió, nomás cambió de dueño. Lo que pasa es que son ellos mismos. Y qué grave también la amenaza que lanza el gobernador de Sinaloa cuando dice, pues ese dinero se va a pagar con la recaudación. Yo creo que el 2015 va a ser de los años más difíciles para la recaudación en Sinaloa, porque muchas empresas se han cerrado, muchos empleos se han perdido, la violencia no termina. Entonces quiere decir que aquellos que paguemos nuestros impuestos al ir a la UCE, a pagar nuestras revalidaciones de los carros, placas, todos los impuestos se van a estar yendo a la federación. O sea, los sinaloenses vamos a pagar lo que se robaron lo demás. A mí me parece un tema muy injusto. Y que el gobernador de Sinaloa lo que va a buscar es la impunidad. Que todo quede impune, porque vean cómo, ¿qué pasaría si un ciudadano común se apoderara de una cantidad de dinero que es propiedad del gobierno, ya estuviera en la cárcel? Pero ellos están buscando nada más hacerle un procedimiento administrativo a todos aquellos que estén involucrados en ese problema. No, pues un problema administrativo no le va a hacer nada, absolutamente nada. Aunque ya se fue calificado que es una irregularidad, errores graves los que se cometieron, pero no van a castigar a nadie. Y yo les pregunto, ¿y por qué no miran el lado penal? ¿Por qué no ven la defraudación fiscal? ¿Por qué no ven el tráfico de influencias? ¿Por qué no ven las operaciones con recursos de procedencia ilícita? Entonces, yo como abogado les aseguro, no está prescrita ni las sanciones administrativas ni los casos penales. Pero me gustaría ver, no lo he visto en todo el sexenio anterior ni en este, ni en los gobiernos de los estados, porque en todos los gobiernos ha habido desfalcos al dinero del pueblo, pero nunca ha habido a alguien que se castigue. Entonces, este va a ser un tema que nos va a llevar a reflexionar a muchos sinaloenses y sin ánimos, sin pensamiento partidista nada más, ¿por qué tenemos que pagar los ciudadanos lo que se roban las personas que están en el gobierno? El detalle, Lick, es que viene desde el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso, desde que lo controlan los gobernadores, ¿verdad? Y se aprueban las cuentas públicas, desde ahí empieza el problema, porque no hay una verdadera autonomía del Congreso, ¿no? Y eso es lo que los ciudadanos deberíamos de empezar a exigir. Lo comprendo y tienes mucha razón, pero también yo les preguntaría, qué bueno que participaste, Abel, porque yo les preguntaría a los diputados de oposición, entonces, ¿qué están haciendo ahí? ¿Cuáles? Porque aquí los que nos pueden ayudar a nosotros, al pueblo, a que esto tome el camino correcto, o sea, que tome la investigación administrativa y la investigación penal, pues deberían de ser nuestros representantes populares de oposición. Y Sí. de esos debemos de tener, porque así fueron electos en el Congreso del Estado, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero están calladitos. Yo no he visto ninguna declaración de ningún diputado, de ningún senador en este tema. ¿Por qué? Porque no se quieren enfrentar al gobernador, no se quieren enfrentar a Claudia Sheinbaum, están pensando en las elecciones del 2027 y probablemente también estén pensando ya hasta en las elecciones del 2030. No vamos muy lejos, hombre. Los diputados del PAN le votaron a favor las cuentas públicas a la presidenta municipal de Nabolato, cabrón, imagínate. Sí, o sea, lo que vemos es un descaro total y una forma
tan insana de ver lo que es la corrupción y la impunidad. Si bien es cierto lo que dice Ricardo, estoy totalmente de acuerdo en esta cortina de humo, pero lo otro que es realmente importante ponerlo sobre la mesa, Abel, es que hace 3 años, dice Rocha, me enteré desde el primer día y metí una revisión a Hacienda para que a ver si nos echaba la mano, a ver qué podía yo solucionar. Y tiempo después le dijeron que no, que tenía que pagar. Ahorita lo que estamos viendo son a los mismos que estuvieron avalando ahí, echándole la mano a Quirino, saliendo a decir, como Enrique Insunza, que quiere ser gobernador y que anda en campaña, y el mismo Rocha Moya, que ahora ellos son los adalís de la ley. Y no, es que vamos a ir en contra de los que hicieron eso, sabiendo absolutamente que va a terminar en lo que dijo Ricardo, en un acto de corrupción e impunidad como lo ha sido en anteriores administraciones, pero lo están utilizando para darse baños de pureza y decirle al pueblo que ellos son los que están luchando contra la corrupción cuando son parte de la corrupción y son los que están avalando la impunidad, ¿no? Entonces, más allá también de la cortina de humo, es un aprovechamiento de una situación tan difícil que es pagar, porque todo el que le meten la mano al bolsillo, pues se pone totalmente iracundo porque pues es dinero que tú te ganaste en tu trabajo. Entonces, en ese aspecto, estamos viendo que lo están utilizando de dos formas, Abel. Sí, mira, yo insisto, ¿no? Que el detalle está desde el Congreso. Acuérdate que el presidente, el gobernador te mete la mano incluso hasta para la selección de quién va a estar en la JUCOP, que es la Junta de Coordinación Política. Nos recordemos que en la legislatura pasada, Glorimelda Félix fue parte de la mesa directiva del Congreso y obviamente ella era priista cuando Quirino gobernaba. Entonces, y hoy es la secretaria de Educación Pública de este gobernador. Entonces, los mismos que autorizaron los desfalcos de aquel entonces son miembros activos de este gobierno. Pero mira, si tú vas al Congreso, te da pena ir a ver las sesiones, te aburres, el formato no es productivo. Lo único que van es a leer iniciativas, a leer pensiones, a autorizar pensiones para viudas, puntos de acuerdo irrisorios, iniciativas como cambiarle el nombre al Dorado por el de AMLO, o sea, puras, discúlpenme la expresión, puras pendejadas. O sea, hoy que yo fui al Congreso, el problema es la falta de que los ciudadanos tomen el control otra vez y vayan y exijan. Hay una foto por ahí que subí en mis redes. Estoy yo nomás en toda la butaca del Congreso, cabrón. O sea, yo solo ahí. O sea, cuando a Culiacán está que arde y no veo yo que los ciudadanos estén yendo al Congreso martes y jueves que se sesionan para que le digan a los diputados, hey, ¿qué iniciativas, qué leyes estás promoviendo para mejorar los temas aquí en Sinaloa en corrupción, en anticorrupción, en seguridad, en salud? O sea, por Dios, el problema somos nosotros, los ciudadanos, que no estamos exigiendo. Esos somos los problemas. Por eso nos roban, por eso siguen haciendo lo que les da su chingada gana en el gobierno, porque no alzamos la voz. Ese es el detalle. Fíjate, hoy de 40 diputados que hay, 2 nomás se subieron a la tribuna a hablar sobre el tema de la problemática de violencia aquí en Culiacán, en Sinaloa. Solo 2. Los otros 38 estaban en el celular, estaban comiendo, estaban tomando café, estaban platicando, se levantaban a ir al baño, se levantaban a dar una rueda de prensa. O sea, jamás de los jamases tocaron un tema tan grave como que tenemos ahorita. Y va a seguir así porque el formato de revisión de cuentas, el formato de comparecencias ahí en el Congreso es de lo más laxo que puede haber. En este aspecto, Aldo,
vemos cómo vive Rocha en otro mundo, ¿no? Y él ya normalizó todo esto de la corrupción y el saqueo. Dice, es que a ti te robaron la camioneta, le dice a alguien de su gabinete. Secretario de Obras. No, sí le robaron la camioneta. Se la robaron en la casa del papá del funcionario. ¿Qué estaba haciendo la camioneta oficial en la casa del papá del funcionario? O sea, un carro oficial no lo puedes andar paseando como si fuera tuyo porque es oficial. Y él lo dice, o sea, hace con el carro lo que quiere y nadie dice absolutamente nada. O sea, él está ventilando una falta mínimo administrativa y nadie dice absolutamente nada. La otra que es una pieza clave en todo esto es Emma Guadalupe Félix Rivera, que fue la gran manipuladora de todo en la ACE con Quirino y la volvieron a poner en el gobierno de Rocha. Sí, no, y sobre todo que pues Emma Guadalupe ha servido de prácticamente de tapadera en este periodo también de Rocha y de Quirino, ¿no? Yo nada más quiero preguntar, ¿alguien se acuerda de lo que pasó con Echeverría, con Armando Villarreal? Pues se fueron impunes. Uno, incluso hasta en la época de COVID, se murió y se fue totalmente impune. Entonces, este, creo que lo mismo va a pasar con cualquiera que venga acá o que le traten de meter alguna falta administrativa. Lo mismo va a ser un desfile, va a ser estas carreritas que se hacían ahí en los juzgados y que absolutamente nada pasó. O sea, no pasó absolutamente nada. Uno terminó pagando un 10% y ni lo terminó pagando porque aparte se lo dieron en pagos chiquitos para pagar poquito, que ni en la Coppel te dan esas facilidades de pago. Pero pues es lamentable que no pase absolutamente nada, totalmente. Y Ricardo ahí me lo va a confirmar. ¿Qué ha pasado con Armando Villarreal? No pasó absolutamente nada, ¿no, Ricardo? Sí, es cierto. Yo también en este momento estaba recordando el caso del gobierno de Maloba, que hubo un desfalco a los recursos públicos y terminó pues en una negociación, entre comillas, entre el gobierno del Estado con los acusados, en donde pagaron una cantidad simbólica, ¿no? Se quedaron con todo. Ujú. Sí, en este aspecto, Ricardo, pues es una obviedad todo esto que nos está pasando y como dice Abel, bueno, pues la ciudadanía en gran parte es responsable tanto de no ejercer el derecho a exigirle a los que pusimos a que cumplan como ellos lo prometieron y por otro lado, pues también es un abuso total de parte de las autoridades en el cual ahorita estemos en un baño de sangre y aunado a eso todavía tengamos que estar perdiendo fuentes de trabajo y pagando por lo que otros se robaron, Ricardo. Sí, y además la amenaza del gobernador cuando dice, pues, que si le descuentan esos 700 millones de pesos de las administraciones que le deben de dar en enero, que de 1,000 millones le pueden quitar 700 y que lo pueden dejar sin dinero para la nómina, pues lo hace para generar en la mente de la gente una preocupación y que al final de cuentas el gobernador va a resolver eso. O sea, Es lo que estábamos diciendo. En México no le van a hacer nada, nunca van a tocar la nómina de los trabajadores porque eso generaría una crisis política para Morena. Imagínate que se quedaran sin quincena los Bueno, fueran. 70,000, son 70,000 personas que están en la nómina de gobierno del Estado, más o menos, y que se quedaran sin quincena, ¿te imaginas? Entonces, el gobernador lo que está haciendo es, aquí está un problema que no es mío, claro que es el gobernador, porque cuando ese problema se generó, él era coordinador y asesor. Y cuando él tomó protesta como gobernador, se le informó que había ese desfalco a los recursos públicos. Entonces se convierte en un encubridor, porque en vez de solucionar el problema, se puso a promover juicios que no procedían. Y eso se lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación
hace casi un año, en el 2023, más de un año. Entonces aquí lo que debemos aprender nosotros es a distinguir a los candidatos cuando andan en campaña. ¿Quiénes son, pues? ¿Qué traen por debajo de la camisa de Morena? ¿De dónde venían? ¿De dónde son? Porque créanme que si algo nos ha afectado a los sinaloenses, es que siempre hemos puesto vampiros a cuidar sangre. Eso es lo que nos ha afectado siempre. Bueno, Oh, pues buena frase. creo que esa analogía cumple con todas las expectativas para que quede claro el porqué de las situaciones que vivimos hoy, Ya hasta la tanto de anoté esa violencia frase, matona. como económica y como de otras situaciones. Estamos llegando al final de este programa. Le pedimos una disculpa. Hay algunos cortes, algunos problemas técnicos, son totalmente fuera de nuestros de nuestras manos, pero bueno, nosotros tenemos que seguir ofreciéndoles una opinión de lo que realmente está pasando, porque es importante entender lo que está pasando en su contexto real. Ahí está. Si seguimos dejando que cuiden la sangre estos vampiros, pues el resultado va a seguir siendo el mismo, en las palabras de Ricardo Arnulfo. Nos vemos en una siguiente ocasión. No deje que le chupen la sangre. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.